Muy buenos días, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, con los que ya se están uniendo a esta enseñanza por medio de Facebook. Nos da mucho gusto, como cada jueves, estar presentes acá. Y pues vamos a continuar con la serie Todas las cosas que Jesús mandó guardar a sus discípulos. Esta es la sesión número 12. Los mandamientos del 69 al 76. Como se habrán dado cuenta, a veces vemos 5 mandamientos, a veces 6, a veces 8, porque los mandamientos vienen ligados. Hay series de mandamientos que dependen los unos de los otros. Esta serie de mandamientos vienen asociados con los que vimos la semana pasada. Todo esto es una continuación de hecho, todos los mandamientos, todo lo que enseñó Jesús está ligado, pero estos tienen un orden o una secuencia natural. Entonces vamos a iniciar pidiéndole a Dios que nos hable, pidiéndole a Dios que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y sobre todo que sea nuestro amoroso Dios y Padre quien abra nuestro corazón, abra nuestro entendimiento, haga que nuestros oídos estén atentos, no solamente para recibir y entender, sino para poner en práctica, que recibamos esta palabra no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa poderosamente en los que creen. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta oportunidad que nos vuelves a dar. Gracias por la bendición de poder compartir tu palabra y de poder aprender juntos lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, haz nuestros oídos atentos. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues bueno, es importante siempre tener claro cuál es la clasificación de los mandamientos de Jesús para poder ver el cuadro completo. Todos los mandamientos de Jesús pueden clasificarse en 3 grandes grupos. Esto lo hemos venido repitiendo porque es lo que se nos debe quedar más claro. Ven, permanece y ve. Son los 3 grandes grupos de mandamientos que hay. Ven, que tiene que ver con el evangelismo; permanece, que tiene que ver con el discipulado; y ve, que tiene que ver con las misiones. Evangelizar, entrenar, enviar, están incluidos aquí. De los 260 mandamientos que Jesucristo dio, todos están englobados en estos 3 grandes mandamientos. Ven a mí, permanece en mí, ve por mí. Todo está centrado en Jesús. Jesús es el centro. Todo gira alrededor de él. Ven a mí por tu bien, a nosotros nos conviene porque venimos a Él y recibimos salvación, sanidad, restauración, liberación, prosperidad, etcétera. Permanece en mí por el bien de la iglesia, porque nuestro testimonio, bueno o malo, afecta para bien o para mal la obra de Cristo, la iglesia, que es el cuerpo visible de Cristo en esta tierra. Y ve por mí por el bien del mundo, porque el mundo necesita a Cristo. El mundo necesita conocer de Dios y está esperando que alguien vaya y les hable. Jesús dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces el propósito es poder ir a qué, a llamar a la gente que venga a Cristo, que permanezca en Cristo y que vaya por Cristo. Entonces estos 3 mandamientos principales, hay 5 que tienen que ver con ven. Hasta ahorita nada más hemos visto uno, poco a poco vamos a ir descubriendo los otros 4, pero son 5 en donde dice Jesús: vengan. Son 223 mandamientos en donde Jesús dice:
permanece o que tienen que ver con la permanencia en él. Si se dan cuenta, pues es el porcentaje muy alto. Y B, son 32 mandamientos que hay. 5 ven, 223 permanece y 32 ve. Es muy fácil entender esto si lo comparamos con una escuela, y en este caso es la escuela del Espíritu Santo. Ven, podríamos verlo así, es la inscripción, es el matricularse para una carrera. Luego permanece, ya es la preparación. A uno le toma 3 meses, 6 meses, a veces un año. Ahorita uno de nuestros hijos pues está haciendo un trámite y le va a tomar como un año, dependiendo de la escuela. A la universidad o a la carrera que quieras entrar, pues piden ciertos requisitos y a veces toma meses, pero no toma más de un año juntar todo lo que piden para poder inscribirse y hacer el pago, etcétera. Pero luego viene la preparación. La mayoría de las carreras se hacen en 4 o 5 años, y ya incluyendo el servicio social y las prácticas profesionales, otro año más. Entonces, es lo que más tiempo toma. Y una vez que se gradúen, entonces viene el B, que tiene que ver con ejercitar esa profesión que se estudió. Pero no termina todo allí, sino que tiene que haber una repetición de la preparación y la ejercitación. Tiene que seguirse inscribiendo a cursos de posgrado que le llaman, actualizaciones, especializaciones. Si uno entra a un consultorio médico, uno puede ver muchos diplomas allí en la pared. Obviamente tiene el diploma donde le dan su licencia como médico, pero después tiene muchas actualizaciones, cursos, porque profesionista que no se continúa preparando se vuelve obsoleto. Mi suegro, él ejerció hasta los 90 años la medicina y todo el tiempo estaba estudiando, leyendo, estaba preparándose, y me decía pues siempre que si él deja de prepararse, se queda obsoleto e inservible. Así es exactamente con la palabra de Dios, con los mandamientos de Cristo. Tenemos que estar preparándonos continuamente. De hecho, este curso yo lo he dado muchísimas veces ya, lo hemos dado en todos los reclusorios, en la penitenciaría. Ya lo dimos hace años, en la reunión de los días jueves. Nos tomó todo un año, pero Dios nos mostró que teníamos que volver a darlo, y para mí es una preparación, es continuar mi preparación, porque estamos aprendiendo y aprendemos uno de los otros, y pues por eso es que pues tratamos de que algunos misioneros, desafortunadamente no todos pueden, porque o van a la cárcel en la mañana o trabajan, que puedan estar aquí y nos puedan apoyar. Hoy, desafortunadamente, pues no hubo disponibilidad. Entonces, mi esposa y yo vamos a darlo, pero yo aprendo de mi esposa, ella aprende de mí, aprendemos los otros, y pues seguimos en esta preparación, y estamos al mismo tiempo ejercitándonos. Estamos al mismo tiempo retroalimentándonos y recordando, manteniendo fresco lo que tenemos que hacer, y, y sobre todo práctica, ¿no? Yo debo ser el guarda de que mi esposa ponga en práctica la palabra de Dios, y ella debe ser la guarda de que yo ponga en práctica, y de que ambos nos sujetemos a la palabra de Dios. Vamos pues a continuar con la 69ª cosa que Jesús mandó guardar a sus discípulos: no juzguen. Bueno, vamos con la 69 que Jesús mandó, y es: no juzguen.
Jesús vuelve a poner el dedo en la llaga respecto a nuestras relaciones personales, particularmente con aquellos que comparten nuestra fe, con los hermanos de la iglesia, y los siguientes estarán relacionados con esto mismo. Claramente ordena Jesús: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden les será medido, y aún se les añadirá a ustedes que oyen. En Mateo 7, 1, 2 y Marcos 4, 24. Este es uno de los mandamientos más peligrosos, pero a la vez el menos obedecido por la mayoría de los cristianos. La palabra juzgar aquí significa formar una persona, una opinión o juicio sobre algo o sobre alguien. El juicio implica una conclusión, una sentencia. Nosotros no podemos ver el corazón de las personas, ni sus pensamientos. El único que conoce los secretos de los corazones y que puede ver sus pensamientos es Jesús. Por eso dice en Apocalipsis que Jesús es el que escudriña la mente y el corazón y da a cada uno conforme a sus obras. Dios se lo dijo a Samuel cuando lo envió a ungir como rey a uno de los hijos de Isaí. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, a grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por eso el Espíritu nos dice: así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Juzgar es un acto de soberbia terrible, pues nos estamos poniendo en el lugar de Dios, que es el juez justo, y al mismo tiempo estamos manifestando que somos perfectos y que eso que estamos juzgando en otros no lo haríamos nosotros. Pero estamos terriblemente equivocados. La Escritura, la palabra de Dios dice: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgues. En lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Al juzgar, que es criticar, condenar, comparar, censurar, murmurar, nos estamos poniendo la soga al cuello. Cada juicio nos condena. Cuando señalamos a alguien con un dedo, como si lo pusieran, apunten. Fíjense, apunten ahorita ustedes en su casa, y cuando, como señalando a alguien, fíjense, 3 nos están señalando a nosotros y 1 a Dios. Por eso dice el Espíritu Santo: no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres? ¿Quiénes somos para que juzguemos a otro? Por eso no debemos juzgar, porque Jesús aseguró que seremos juzgados, y que con el juicio con que juzgamos, seremos juzgados, y con la medida con que medimos, nos medirán, se nos añadirá. Porque juicio sin misericordia es el que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio.
En vez de juzgar, debemos ser misericordiosos y orar por la persona, porque, como dice el refrán popular, nadie sabe lo que contiene la bolsa, sino el que la carga. Tengamos por eso cuidado de juzgar, opinar, ¿no? Cuando todos estamos así en grupo, no, pues yo opino, ¿no? Cuando algún hermano caiga en pecado, porque si lo hacemos, ese pecado que juzgamos será en lo que caigamos por causa de haber juzgado. Debemos que reconocer que si no fuera por la misericordia de Dios, nosotros hubiéramos hecho lo mismo también si hubiésemos estado en la misma situación y bajo las mismas circunstancias que ellos. Se cuenta la historia de un judío que iba a testificar contra un militar nazi responsable de la masacre de toda su familia en un campo de concentración, el cual, cuando entró a la corte y vio al nazi sentado en el banquillo de los acusados, estalló en una crisis de risa, temblor y llanto que tuvieron que posponer el juicio. Cuando por fin se calmó este judío, fíjense, se en contra del militar argumentando esto. No lo puedo hacer porque yo soy peor que él. En cuanto lo vi, lo único que pasó por mi mente fueron deseos de venganza y de exterminar a todos y cada uno de sus seres queridos. Los alemanes por lo menos mataron a mi familia sin torturarlos. Si yo tuviera el poder que él tuvo, los habría torturado frente a sus propios ojos. Yo soy peor que él. Miren, hace unos años tuvimos un encuentro nacional y fue en Toluca. Y en ese tiempo todavía, pues bueno, estaba con nosotros María Luisa. Y ella pasó porque cada estado tenía que pasar para contar lo que estaban viviendo en sus lugares ahí de los estados. Y ella dijo algo que me impactó y a todos nos impactó y nos dejó sin aire, ¿no? Ella dijo que ella, una presa, estaba en la cárcel y le contó, hermana, ayúdeme a orar porque pues la verdad es que tengo tentación con un hombre, ¿no? Y pues viene y la verdad es que estoy a punto de caer y pues casada y la verdad es que ya no puedo, ayúdeme a orar, hermana. Y María Luisa dentro de ella dijo, qué pecadora. Qué mala, qué sucia. ¿Cómo es posible que esos pensamientos le lleguen a su mente? No pasó una semana. Cuando ella va al banco, fue a un lugar donde ella se sentó y había gente. Ajá. Y se sentó y en eso, como que era en cola, ¿no? Se iban sentando, iban pasando. Y se sienta al lado una persona y ella lo siente, ¿no? Y cuando voltea, mire, no miró su cara, miró sus piernas. Iba en short. Iba en short. Peludo. El señor estaba peludo. Ella sí lo dice, ¿no? Lo decía. Y dice que cuando miró las piernas empezó una tentación. Dios mío, ayúdame. No, dice, Dios mío, ayúdame. Quería tocarle tantito la pierna, quería tocarle. Sufrió como no tiene ni idea y decía, Señor, y su mano la quería, ay, dice, no me importa lo que me haga, pero quiero tocar, ¿no? Y en eso ella, hagan de cuenta que se acordó, Dios le trajo una semana después, cuando la presa, la chica le había dicho esto y Dios le dijo, tú eres peor, igualita que ella. Entonces, acuérdense, acordémonos, cada vez que queramos juzgar, su lugar. Como les he dicho, yo siempre me pongo terapias a mí, porque sé que la beneficiosa y una de las terapias que yo hago es, antes de juzgar, me pongo a pensar, ¿por qué lo hizo? Primero averiguo o si no, mejor me callo y tener misericordia. Y bueno, vamos a la 70ª cosa que Jesús mandó guardar a sus discípulos, que es saca primero la viga de tu ojo. El contexto de este mandamiento está en Mateo 7, del 3 al 5, y viene ligado con el no juzguen, ¿no? Obviamente. ¿Y por qué miras la paja
que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esta es la principal razón por la que no debemos juzgar a nadie, porque todos cometemos errores, todos fallamos, sin excepción. Salomón dijo, no hay hombre que no peque. Jesús hace dos preguntas aquí. La primera tiene que ver con lo que miramos y la segunda con lo que decimos. Las apariencias, no todo lo que brilla es oro y no debemos hacer cosas buenas que parezcan malas. A veces miramos algo que parece ser malo y es bueno, o que parece ser bueno y es. Jesús nos dice, ¿y por qué? Jesús no dice, ¿y por qué ves? Sino, ¿y por qué miras? Lo que implica una observación minuciosa, detallada, a propósito, con intención. O sea, es cuando ya empiezas tú a fijarte más y empiezas a examinar. Todos vemos, pero no todos miramos, no todos examinamos. Cuando veamos algo mal, a nuestro parecer o a simple vista, en algún hermano o alguna situación, no seamos prontos para juzgar e ir a querer corregirle con el pretexto de, entre comillas, ayudarlo. Eso era algo que los fariseos hacían siempre y andaban por todos lados buscando los errores y defectos en los demás. Hoy hay muchos fariseos modernos que en vez de evangelizar para alcanzar a los perdidos o servir a los necesitados, se la pasan criticando, murmurando y señalando los errores de los demás e invierten todo su tiempo y todo su esfuerzo en eso, como si ellos fueran perfectos y nunca cometieran errores, pero ¿saben qué? Son los más peligrosos y perversos. Recordemos que Jesús 8 veces a los hipócritas y los reprendió duramente por querer arreglar mientras sus propias vidas estaban corrompidas, como Jesús mismo les dijo, que eran sepulcros blanqueados, que por fuera se mostraban limpios a los hombres, pero por dentro estaban llenos de rapacidad y de inmundicia. Debemos tener cuidado de no ser como ellos y aprender a discernir la inmundicia en los corazones de quienes son así y tampoco juzgar a los que juzgan, ¿verdad? Sino hacer misericordia con todos. A través de la historia, los líderes que más duramente señalan y condenan el pecado de los demás son los que más bajo y pervertida y vergonzosamente caen. Algunos atacan mucho a los homosexuales o a los drogadictos o a los adúlteros y solamente predican juicio contra ellos. Generalmente caen en eso que tanto juzgan. Debemos tener misericordia. Es muy cómica e interesante la ilustración que Jesús utilizó al comparar la viga en nuestro ojo y la paja en el ojo de nuestro hermano. Podemos imaginarnos con una viga en el ojo. Una viga era un tablón o poste de madera que en los tiempos bíblicos era utilizada como columna o de una vivienda, que por lo general medía 7 codos, o sea, 3 por 1 codo de diámetro, 43 metros de alto, 45 centímetros de ancho. Vaya imaginándose, un poste. Qué cómico sería ver a una persona con semejante poste en su ojo, que literalmente cubriría su cara y tendría que estar sosteniendo un largo mayor que él mismo, a menos que fuese gigante, pero ni los gigantes medían más de 3 metros. En tiempos bíblicos, eso debe haber provocado mucha risa entre la audiencia, pero también la ilustración es interesante en el sentido práctico y espiritual. La palabra paja en el idioma original también se traduce como astilla. De hecho, una paja de madera es el tallo delgado separado de la madera. La paja o astilla representa un error o defecto de alguien. En una viga, escuche, hay millones de astillas, es decir, de una viga de madera se pueden obtener millones de astillas literalmente. En el sentido práctico, si tuviéramos una viga en nuestro ojo,
tendríamos que sacar la astilla por astilla y eso nos llevaría mucho tiempo. Imagínense una astillita y otra astillita y otra, si nada más contar hasta muchas horas o días. Lo que Jesús nos está diciendo con tenemos demasiados defectos y cometemos demasiados errores como para estar fijándonos en los errores y defectos de los demás y mucho menos señalárselos o querer quitárselos, sino que primero debemos sacar, corregir las astillas, los errores y defectos de nosotros mismos y como son demasiados, el mensaje implícito aquí es que nunca debemos sacar la paja del ojo de nadie porque deberíamos estar ocupados con las nuestras. Saquemos pues primero la viga de nuestro ojo. Es una bendición cuando uno empieza a ser discipulado por alguien y sí, uno aprende de lo que se enseña en, pues, en sesiones como estas, pero también aprende en la vida diaria, en el trato. Muchas veces yo fui testigo de cuando alguien venía con Jaime, un hombre ya de edad, con autoridad espiritual, que lo veían como un referente, y cuando alguien caía, cuando algún líder caía, cuando había algún escándalo así a nivel mundial o a nivel nacional, venían pues con el hermano del pastor tal que cayó en esto, cayó en el otro. Dice, piensa hermano, ¿qué piensa usted? ¿Qué opina? Usted a manera de broma se llevaba la mano para la cabeza, se golpeaba como 3 veces y decía esto, ¿qué le parece que se me acaba de descomponer el opinólogo que tengo en el cerebro? No, la verdad es que no, ahorita pues no tengo ninguna opinión porque ya se me dañó el opinólogo. Una vez en la cárcel también de uno de los siervos de Dios, pastores internos ahí, yo fui testigo de alguien que pues llegó también a decirle, hermano, fíjese que pues tal líder hizo esto y el otro y el otro y el otro y el otro. ¿Qué piensa, hermano? Y pues este varón de Dios dijo, fíjate que estoy tan ocupado en sacar la viga de mi ojo que no puedo ver la paja en el ojo de este hermano que tú me dices. Y a partir de allí yo me apropié esas dos respuestas. Por eso es que ya nadie me pregunta nada. ¿Por qué? Porque saben que o se me descompuso el opinólogo o estoy tan ocupado en pues sacar la paja, la viga que tengo en mi ojo y no me deja ver la paja en los otros, ¿no? Igual cuando hace años cayó preso el secuestrador que le cortaba las orejas a sus víctimas y se las mandaba a los familiares, le apodaron el mocha orejas. Yo veo mucha tele, pero no veo la tele pues nacional, pues Canal 2, 13, no los veo. Yo veo otras cosas, yo escojo lo que veo. Pero un día estaba yo, quién sabe dónde, y estaba ahí la tele, yo estaba haciendo cola, y empezaron a entrevistar. ¿Y qué opina del mocho orejas? No, que le corten las orejas y todos así. Y yo de pronto dije, ¿qué hubiera dicho Jesús si le hubieran pues preguntado a él? Seguramente hubiera dicho, el que esté libre de pecados, el primero en cortarle las orejas al mocha orejas. Entonces, como todos estamos pues en la lucha, lo mejor es nunca juzgar y darnos cuenta de esto que nos va a ayudar mucho a no hacer juicio ni a emitir juicio contra nadie. Vamos a la cosa que mandó. La 71 mandato que Jesús mandó: no den lo santo a los perros. Es de engañoso el corazón y perverso. No. Perdón, el mandamiento completo dice así:
No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Este es uno de los mandamientos de Jesús más mal entendidos y distorsionados de todos. Muchos han utilizado mal estas palabras de Jesús para referirse a que no le compartamos la palabra de Dios a los impíos, a los que no quieren oír, a los que rechazan el evangelio. Y desafortunadamente, la gran mayoría piensa así. Y lo más triste es que lo practican. ¿Cómo es de engañoso el corazón y perverso? Lo que deberíamos practicar no lo hacemos, pero esto que está totalmente sacado de contexto y que contradice la esencia misma del evangelio y la razón por la cual vino para restaurar lo que se había perdido, para llamar a los pecadores. Eso sí, son muy obedientes y en sus corazones han creído la mentira del diablo de que no vale la pena hablarle de Jesús a los que no quieren oír, porque hacerlo es dar lo santo a los perros y echar las perlas delante de los cerdos. Pero eso va en contra de la enseñanza de Jesús. Jesús mandó que predicásemos el evangelio a toda criatura. Ahí está escrito, hasta lo último de la tierra, que los forzásemos a entrar. El Espíritu Santo lo confirma al mandar que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, a no cansarnos de hacer el bien o no desmayar. Y Pablo lo expresa de esta manera. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Qué significa pues el mandamiento de no dar lo santo a los perros y no echar las perlas delante de los cerdos? Los dos mandamientos están relacionados. Examinemos el primero por ahora. Lo primero que para entender este mandamiento es el contexto. Alguien dijo un texto fuera un gran pretexto. La regla de oro de interpretación bíblica establece que el texto se debe analizar con base al párrafo, el párrafo con base al capítulo y el capítulo con base al libro, el libro con base al Testamento y con base a la enseñanza de toda la escritura. El contexto del párrafo inicia en Mateo 7:1, ¿verdad? Y tiene que ver con juzgar a los demás. Todo Mateo 7 habla de nuestras relaciones con los demás. Mateo contiene las enseñanzas de Jesús y son la base del Nuevo Testamento y el cumplimiento del Antiguo. Santo significa separado, apartado de Dios. Para Dios. Para Dios. Y tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento se aplica al pueblo de Dios. ¿A quiénes? A los creyentes en el contexto de los juicios. Los perros simbolizan a los que no tienen pacto con Dios, a los gentiles, a los que mezclan lo sagrado con lo profano, que se alimentan de lo que sea, que no distinguen entre lo bueno y lo malo, como los perros, que hasta su propio vómito comen. Lo santo implica entregar, arrojar, exponer. Entonces, en el contexto, ¿saben qué significa? Exponer, decir, contar los errores y defectos de los hermanos a los incrédulos, a los impíos, a los que no conocen a Dios. Eso traerá como resultado que se vuelvan, lo que significa que van a usar esto para darle la espalda a Dios, para excusarse de que los cristianos dan mal testimonio y que por eso ni se acercan a Dios. Y también lo usarán en nuestra contra al despedazarnos con sus palabras, tomando como base lo que les dijimos. Entonces, la esencia de este mandamiento es que la ropa sucia se lava en casa. Es decir,
que debemos cubrirnos las espaldas los unos a los otros y no delatarnos, ni exponer nuestras faltas ante los que no conocen a Dios. ¿Qué significa? Que cuando alguien te llegue con un chisme o te diga, ¿qué piensas de este hermano? Fíjate que acaban de darse cuenta o supieron que cayó en adulterio. Lo único que nosotros tenemos que hacer es orar y no meternos en eso, porque luego van y entre la plática con la familia, principalmente con la familia y la que no conoce a Cristo, van y divulgan y dicen, ellos siendo cristianos, y van con la familia que no conoce a Cristo, que no tiene juicio, porque están perdidos, ellos no saben, y lo dicen, eso es lo que significa, que no debemos de ir con los que no están en la fe, que no son hijos de Dios, y tampoco mucho menos de ir con el que es hijo de Dios. Si tú lo puedes juzgar, como dice la Biblia, tu propio juicio, o sea, orar, ponerte de rodillas y pedirle a Dios, es lo mejor que podemos hacer. No debemos de dar lo santo a los perros, no debemos de exponerlos, no debemos de hablar mal de nuestros hermanos y aún de los que conocemos que son hermanos y que están haciendo cosas que tal vez no son correctas, pero a nosotros no nos corresponde, y el ir y contarlo a alguien que ni siquiera está en la fe. Entonces, el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué significa? Que nuestro amor va a cubrir la multitud de pecados. Y Jesucristo dijo que en ella la gente que somos sus discípulos, en que nos amamos unos a otros, cubrirnos, cuidarnos y tratar nuestras fallas entre nosotros. Aquí, cercas, hay una persona que siempre me odió y hasta el día de hoy me odia y me odia. Y ella, he sabido que va con personas, con vecinos, y ella, entre comillas, es cristiana. Y va y comenta, tanto comentó que casi, bueno, pues nos dividió la iglesia aquí en casa porque muchos se la creyeron y muchos se fueron muy amargados. Y no quedó ahí, sino que a todos los vecinos empezó a decir y a hablar mal de mí y de Alberto. Miren, me da tanta pena porque llegaban a mí las personas y me decían, oye, si es cierto, ¿sabes qué? No lo entiendo por qué lo haya dicho, pero yo creo que yo le hice algo porque ella está hablando mal de mí. Yo lo justifiqué de esa manera. Y efectivamente, si alguien tiene algo en contra de ti y está hablando pestes de ti a los cristianos y a los no cristianos, porque este es el tema, este es el mandato, los que habla que no conocen a Dios, mira, lo más sano es porque algo hicimos sin darnos cuenta y lo dañamos o la dañamos. Yo fui, yo la vi, ella se puso muy grave, Dios me dio la oportunidad y su hijo salió corriendo, yo iba saliendo y le dije, ¿qué tienes? Y me dijo, es que mi mamá se puso mal. Fui con ella, le pagué, no tenía yo el dinero y le pagué el doctor, le pagué todo y díganme qué sucedió. Miren, créanme lo que con eso yo le dije y le pedí perdón. Ella siguió en la misma posición y no tienen idea qué mal está. Acaba de morir su hijo, el mayor, y ha sufrido como no tienen idea. Entonces, no demos, pues, lo santo a los perros. Y el mandamiento que sigue, pues está ligado, ¿no? Está junto, pero se refiere a lo mismo, pero ahora habla de no echar las perlas delante de los cerdos. Hace muchos años, por allá por la década de los 80, un teleevangelista muy famoso, muy carismático, cayó preso porque, bueno, hizo un fraude pues bastante grande, construyó
residencial para que todos en la iglesia donde él estaba, pues allí fueran, y vendió apartamentos y casas, los vendió como 6, 7 veces, ¿no? A 6 o 7 personas y bueno, se hizo un escándalo en Estados Unidos y él fue a dar, pues cayó preso, ¿no? Entonces le preguntaron a Billy Graham qué es lo que opinaba, o sea, oiga, ¿y usted qué es lo que piensa, ¿no? De este hombre que pues cayó preso y todo lo que hizo, etcétera, etcétera, porque ahí sí ya no era pues juicio. Juicio es cuando tú opinas algo, pero cuando ya hay un hecho pues comprobado, él se declaró culpable, admitió que había hecho mal, que la avaricia le había ganado y que él estaba dispuesto a reparar el daño. Él pues tenía algunos bienes, vendió todo, le pagó a todos, regresó el dinero a todos. Ahora sí que reparó su daño. Sí, pecó, había evidencia y todo, pero pues estuvo algunos años preso porque sí ese delito ameritaba eso, aun cuando él reparara el daño. Entonces, lo que dijo Billy Graham fue increíble y y dijo, si así trata Dios cuando pecan, imagínense lo que les no son sus hijos. Así que ustedes, reporteros, pónganse a cuentas con Dios, porque si no, no tienen ni idea del juicio terrible que les espera. Tenemos que protegernos los unos a los otros, ¿no? Entonces, como ya se estableció, los mandamientos de Jesús y cualquier otra escritura tienen que ser analizada en su contexto. Si bien los santos representan a los hermanos en Cristo, al pueblo de Dios, ¿qué significan las perlas? Jesús lo enseñó con 2 parábolas, la del tesoro escondido y la de la perla de gran precio. En Marcos 13, 44 al 46 dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Estas 2 parábolas significan lo mismo, porque Jesús dijo también el reino de los cielos es. Y por lo tanto, debemos examinarlas en conjunto para descifrar el significado. Otro principio de interpretación bíblica es que la Biblia es su propio intérprete. Por eso a mí me gusta mucho escuchar a J. Vernon McGee en sus comentarios bíblicos. Mentalista y es hiperbautista, pero yo pienso un 80-85% de los pues comentarios que hace son excelentes, basados en la palabra de Dios, doctrina muy sana, y él siempre dice esto: la Biblia es su propio intérprete. Si vamos a interpretar la Biblia, tenemos que usar la Biblia como base para la interpretación. Si vamos a interpretar algo, tiene que ser con base en la revelación ya dada por Dios en las Sagradas Escrituras, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Las parábolas son para definir el reino de los cielos. Jesús dijo que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Reino de Dios y reino de los cielos son sinónimos, con la diferencia de que el reino de los cielos se aplica a los incrédulos y el reino de Dios a los creyentes. Entonces, al referirse al reino de los cielos, entonces el asunto es con los incrédulos, con los que no creen en Cristo. El tesoro escondido entonces representa las almas perdidas que son valiosas para Dios. El hombre que lo halla es Cristo, y la ilustración de que va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo es el sacrificio de él mismo en la cruz para comprarnos a precio de su sangre. Entonces, refiere la siguiente parábola, la de la perla preciosa. Somos nosotros. Las buenas perlas son aquellas que buscamos para evangelizar, y el hecho de ir y vender todo para comprar una significa el precio que pagar de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Cristo para poder ser discípulos de él y entonces poder ganar almas. Pues Jesús prometió que si veníamos en pos de él, es decir, si nos negábamos a nosotros mismos,
tomando nuestra cruz y siguiéndole, Él nos haría pescadores de hombres, es decir, ganadores de almas. Vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Entonces, las perlas representan los que somos salvos y sus perlas a aquellos que hemos ganado para Cristo. Se está refiriendo a todas luces a los bebés espirituales, a los niños en Cristo que están en crecimiento y que cometerán muchos errores como los hemos cometido todos los que hemos recibido a Cristo, como lo refiere Pablo al decir, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Entonces, es muy fácil condenar a los niños en Cristo y Jesús nos manda a no hacerlo. Ellos corren un riesgo terrible. Por eso el Espíritu Santo nos dice, pero a causa de la comida, tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Y también dice el Espíritu Santo, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecas. Entonces ya establecimos que las perlas son los recién convertidos a Cristo, los bebés, los que son débiles, están apenas creciendo, así como un niño recién nacido. Los cerdos son los gentiles, los del mundo, eso es muy claro, eso se demuestra fácilmente con el Nuevo Testamento y con el Antiguo. Echar las perlas a los cerdos es juzgar a nuestros hijos espirituales en presencia de los que no conocen a Dios. Es pues usarán eso como pretexto para no entregarse a Cristo y será utilizado para despedazarnos, es decir, hacernos daño espiritualmente, no solo a nosotros, sino también a aquellos que hemos ganado o han sido ganados por otros, los bebés en Cristo, porque una sola imprudencia van y les dicen, oye, fíjate que tu pastor o tu líder o el hermano tal está quejándose de ti o está hablando mal de ti y eso puede destruir sus vidas. Por eso es que dice, no echemos pues nuestras perlas delante de los cerdos, cubrámonos siempre las espaldas unos a otros en el amor de Jesús. Y muchos, cuando algún hermano les hace daño, sobre todo los recién nacidos en Cristo cometen muchos errores, defraudan y quedan mal, ofenden y van y se quejan con la familia o con los amigos. No, no hagas eso. Jesús dijo, si peca contra ti, ve y habla con él a solas o ve con algún cristiano maduro y quéjate con él. Dile, oye, ¿qué hago? Fíjate que me hizo esto, me hizo el otro, pero no vayas con la gente del mundo porque va a ser contraproducente, vas a hacer mucho daño y lo más seguro es que vayan y se lo cuenten y entonces la conciencia débil de esa perla y seamos nosotros responsables y por nuestra culpa se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces es cosa bastante seria. No echemos nuestras perlas delante de los cerdos. Vamos ahora con la 73ª cosa que mandó Jesús guardar. Pidan. Jesús ahora nos da 3 de los mandamientos más emocionantes que existen, pero que también tienen que ser analizados con base al contexto. Hay 2 extremos respecto a la oración y ambos son dañinos. Algunos, creyéndose muy espirituales, expresan lo siguiente: yo ya no le pido nada a Dios, ya no lo molesto con mis peticiones, pero es falsa espiritualidad o ignorancia.
porque pedir es un mandamiento, y si no le pedimos a Dios, estamos desobedeciendo. Jesús mismo dijo, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que el gozo de ustedes sea cumplido. El Espíritu Santo lo confirma al decir, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree y que es galardonador de los que le buscan. Y el otro extremo, algunos interpretan este mandato como que podemos pedir todo lo que se nos antoje y terminan pidiendo puras cosas vanas, motivados por su propio egoísmo. Por eso el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos redarguye en ambos extremos al decir, codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus deleites. Con este mandamiento Jesús establece 3 niveles de oración. La forma más elemental de oración es la petición, donde el creyente expresa a Dios sus necesidades espirituales, emocionales, físicas y materiales, y pide su provisión. Una escala más elevada de oración es la adoración, donde lo único que se desea es el rostro de Dios y bendecir su nombre. La convierte en alabanza cuando haya acción de gracias y reconocimiento del reino, poder y gloria de nuestro Dios. Pero hay una escala más elevada de la oración, que es la petición de intercesión a favor de otros. Por eso Jesús dijo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, toquen y se les abrirá. Aquí están los 3 elementos. Pidan es petición, busquen es adoración, toquen es intercesión. Pedir es por causa de nosotros, buscar por causa de Dios, tocar por causa de los demás. Jesús claramente enseñó que debemos pedir y que no debemos pedir. Pidan todo lo que quieren, mandó Jesús. No dijo pidan todo lo que quieran, sino lo que quieren. Todo lo que quieren implica cualquier antojo, cualquier cosa, lo que se nos ocurra. Sin embargo, lo que quieren significa lo que necesiten, lo que les haga falta. Por eso tenemos la promesa de nuestro Dios, pues Él va a suplir todo lo que nos falte, conforme a sus riquezas en gloria, Jesús. También dijo Jesús, el poder dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Los que hemos recibido a Cristo tenemos el Espíritu morando en nosotros, dentro de nosotros, y el sentido aquí es el de ser continuamente llenos del Espíritu Santo, como lo manda en la Escritura, sean llenos del Espíritu Santo. Tenemos que pedirle a Dios cada día ser llenos del Espíritu, decidiendo andar en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Otra cosa muy importante que debemos pedir es el ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para andar como es digno de Jesús, agradándole en todo y llevando fruto en toda, fíjense, en toda buena obra, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, debemos pedir que Dios nos revele su voluntad, y una vez
que conocemos la voluntad de Dios, pedir conforme a eso, porque esto es fianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, sabemos entonces que tenemos las cosas que le hayamos pedido. Perdón. Sin embargo, la Escritura también enseña qué cosas no debemos pedir. Cuando Jacobo y Juan, con intercesión de su madre, le pidieron que en el reino se sentaran uno a su derecha y el otro a su izquierda, lo que significa posición, jerarquía o rango de autoridad. Jesús los reprendió diciéndoles que no sabían lo que pedían. También el Espíritu Santo, por medio de Santiago, dice, piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus deleites. Yo recuerdo hace como 20 años, siempre estábamos rentando y rentando y rentando, como 15 veces nos movimos Alberto y yo casi. Agarrar nuestras cosas, irnos a otra casa, agarrar nuestras cosas. Pero una hermana muy querida, que es la que les cuento precisamente, que juzgó a la que estaba presa, ¿no? Ella precisamente me dijo, todo lo que tú ves en mi casa, así me lo dijo. Yo todo se lo he pedido a Dios. Yo voy a la mueblería y si me gusta un comedor, lo toco y le digo, Señor, pido este comedor. Y empieza a orar ella y a orar y Dios se lo da. Y me dice, tú tienes que pedir, porque necesitas, tienes que hacerlo. Entonces, cuando yo estaba, yo dije, yo quiero mi casa. Y yo le pedí a Dios, Señor, dame mi casa donde tú quieras que yo esté, pero te pido una casa nueva. Yo no te pido una casa usada, no, yo te pido una casa nueva. Y empecé a orar, fueron como 4 años, 5 más o menos, y Dios me dio mi casa como yo se la había pedido y nueva, nuevecita, me la entregaron con las llaves. Eso es lo que Dios hace, es lo que quiere que pidamos, nuestras peticiones personales y que glorifiquemos el nombre de nuestro Dios, alabándole, bendiciéndole y intercedamos por los demás. Entonces, pidamos a Dios en el nombre de Jesús todo lo que necesitemos, cuidándonos de buscar jerarquías y nuestros deleites, ¿no? Señor, ponme mejor en la mejor posición que este predicador, quiero estar arriba. O sea, posiciones. No, la autoridad Dios te la da a través del tiempo que tú pases con Dios. Entonces, no necesitamos que pedir algo cuando Dios ya no lo dio. Autoridad. Entonces, hagámoslo. Propongámonos en nuestro corazón pedir la necesidad que tenemos. Las necesidades que nosotros hayamos pedido las vamos a tener. Es importantísimo eso, porque hay que evaluar qué es lo que sí necesitamos, qué es lo que no, y aferrarnos y pedir que Dios nos los va a dar. Todo a su tiempo, conforme a nuestra fe. Pide y recibirás, dice. Pero pida con fe, dice después Santiago, no dudando nada, ¿no? Entonces, debemos pedir, hacer nuestra lista de necesidades, nuestros hijos, y pedir, pedir, pedir. Vamos ahora al mandamiento número 74. 74ª cosa que mandó guardar Jesús, busquen. Buscar es el segundo nivel en la oración y tiene que ver con la adoración. La palabra adoración también ha sido malentendida y mal usada por siglos. La mayoría de los cristianos hacen adoración con la música y creen que adorar es cantar. Pero la adoración es muchísimo más que música y canto. Son una muy pequeña parte de la adoración, pero no son la adoración en sí. Adoración significa demostración de amor, devoción por algo o alguien.
¿Cómo le demostramos nuestro amor a Dios, nuestra devoción? Jesús dijo que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran, los que le demuestran su amor en espíritu y en verdad, es necesario que le demuestren su amor. Adoramos a Dios en espíritu cuando oramos, cantamos, intercedemos, ayunamos, meditamos, guardamos silencio, damos gracias, contemplamos la gloria de Dios y pensamos en Él. Adoramos en verdad cuando oímos y leemos la palabra de Dios, la escribimos, la memorizamos, la meditamos y la estudiamos. Aquí en la iglesia en casa, particularmente con mis hijos, ejercitamos cada una de estas cosas en el tiempo que apartamos para adorar a Dios. Casi uno siempre, ¿verdad? Pues había ocasiones que había ocasiones que adorábamos escribiendo la palabra de Dios, meditándola, guardando silencio. ¿Se imagina usted? Por lo general, uno le da unos 15 minutos, 20 minutos a los cantos. ¿Se imagina 15, 20 minutos de silencio allí concentrándonos para escuchar la voz de Dios? Y le estamos adorando. Todas estas son expresiones de adoración en espíritu y en verdad. Tiene que ser conforme a la Biblia. Ahora, buscar no es adorar, pero es una manera de adorar y tiene que ver con un nivel más elevado en la oración. Buscar implica orar no para pedir, sino para tener comunión y disfrutar del compañerismo con Dios, pero también incluye lo que a Dios le agrada. Es como en el matrimonio. La Escritura dice que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Al orar, tenemos que buscar lo que agrada a Dios y hay 4 cosas específicas que Dios nos manda buscar al orar. Lo primero, justicia, ya lo estudiamos en Mateo 6:33. Es decir, buscar a Dios el primer lugar en nuestra vida, la imagen de Jesús. Segundo, debemos buscar su gloria, Juan 7:18. Esto es, lo mejor de Dios para nosotros, su perfecta voluntad. Gloria de Dios y no gloria de los hombres, reconocimiento de Dios y no reconocimiento de los hombres. Tercero, las cosas de arriba, Colosenses 3:1, las cosas de Dios, lo que importa, lo que le interesa a Dios. Y cuarto, y como consecuencia de las 3 primeras, los que están perdidos sin Cristo, de acuerdo a Lucas 19:10. Lo que Dios más anhela es que los que no le conocen lo conozcan, que los que están perdidos sean hallados. De hecho, lo único que mueve el cielo es cuando un pecador se arrepiente, porque hay gozo en el cielo delante de los ángeles cuando eso sucede. Es Dios mismo quien se goza. Yo durante años pensaba que los ángeles hacían fiesta, pero ya cuando leí más detenidamente, el que se goza es Dios. Ahora, no debemos buscar a Dios, ya que Él no está perdido, ¿no? Jaime de pronto hacía bromas, ¿no? Y cuando hablaba con alguien, hola hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Y cómo le va? Pues aquí buscando a Dios. Y les decía, ¿qué se te perdió? Es un término que se usa, Dios no está perdido. Más bien debería ser, búscalo de Dios, busca su reino y su justicia, busca las cosas de arriba, busca su voluntad para tener en el corazón los mismos deseos y prioridades de Dios para buscar lo que Dios busca, que al final de cuentas son todos aquellos que no lo conocen y están muertos en sus delitos y pecados. Pero, ¿cómo buscamos lo de Dios al orar? Primeramente dejando el egoísmo, dejando de pensar solo en nosotros mismos. Después, enfocando todo lo que pedimos en alcanzar lo que agrada a Dios. Por ejemplo, podemos pedir cosas, bienes materiales por egoísmo o vanagloria. Pero si lo que deseamos es alcanzar a los perdidos con esos bienes y es la voluntad de Dios y lo glorifica, entonces debemos buscar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque Él conoce las intenciones
y motivaciones de nuestro corazón. Cuando yo recién conocí a Cristo, yo le pedía un auto y le pedía un auto y le pedía un auto y nunca me dio nada porque yo quería un auto para presumir y para estar más cómodo. Empecé a visitar el Cerezo de San Miguel en Puebla, luego me llamaron al Cerezo de máxima seguridad en Cholula, luego la misma autoridad me pidió que yo fuera a Atlisco, y ya luego se empezaron a abrir. Y qué barbaridad, yo hacía 3, 4 horas, no, un recorrido aquí, allá, y en relación, y le dije, Padre, Jesús necesita un auto y un auto en buenas condiciones, porque si yo tuviera un auto, pues podría ir a más cárceles y rendir más. Y miren, Dios me dio el auto rapidísimo. A partir de ahí me ha dado todo lo que necesito para su obra, para su reino. Sé que si algún día necesito un avión, me lo va a dar, pero no para que yo diga, ay, tengo un avión. No, es para llevar el evangelio a lugares donde pues no se podría ir a menos que sea así. Y todo lo que pidamos, por eso en el nombre de Jesús, Él nos lo va a dar. Por eso nos pide no buscar 4 cosas al orar, que son estas: comida, bebida y ropa. Son cosas que no debemos buscar. Debemos buscar a Dios y Dios nos va a dar comida, bebida y ropa. Tampoco debemos buscar lo propio. Todos quieren un ministerio propio, un negocio propio, una casa propia, un auto propio, todo lo quieren propio, pero si no saben primero administrar lo de otros, o para ser un buen mayordomo de las cosas de otros, ¿cómo esperas que Dios te dé lo tuyo? A Dios, y Él a su tiempo te va a dar lo propio, como pues Blanquita dijo, cuidábamos las casas donde rentábamos porque lo estábamos cuidando para Dios. Tampoco dice que debemos buscar sabiduría humana. No, porque la sabiduría tiene que venir de parte de Dios, y tampoco debemos buscar la gloria de los hombres, sino debemos buscar solamente la gloria de Dios. Esforcémonos, pues, en agradar a Dios, es decir, busquemos con las motivaciones correctas, y Jesús promete que hallaremos lo que buscamos. No es lo mismo pedirle a Dios una casa, que porque yo quiero estar cómodo y quiero presumir esa casa, a pedirle una casa para poder recibir gente, para poder hospedar misioneros, para poder allí establecer el reino de Dios. Es muy diferente. Eso cambia completamente, dejando el egoísmo. Entonces podemos pedirle a Dios todo lo que necesite el reino de Dios, que ha sido puesto bajo mi administración, bajo mi llamado. Me acuerdo que todavía habían como tres o cuatro celdas de una cárcel en el dormitorio 8. Allí les dije, podemos pedirle a Dios todo. Dije, yo le pido 4 camionetas para los 4. Ay, Dios es increíble, nos ha dado más de 30 camionetas, ha provisto. Es increíble, increíble cuando no buscamos lo propio, sino buscamos el reino de Dios, que en cierta forma es lo que significa eso, y es la diferencia entre pedir y buscar. 75ª cosa que mandó guardar Jesús. Fíjense que a veces antes de que empiece a veces, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces hay peticiones, hay deseos en tu corazón que nunca se los has dicho a Dios y Dios te los ha dado. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado. O sea, Dios mismo hasta rompe ese de que pidamos, pero hay un salmo donde dice que aún las peticiones de tu corazón, Él las concederá. Y es hermoso. Ahora vamos con llamen. Jesús mandó que guardásemos este mandamiento, llamen. La intercesión es el nivel avanzado de la oración. De hecho, es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo desde que hace el cielo
y se sentó a la diestra del Padre. Esto nos lo dicen Hebreos 7:25 y Romanos 8:24. El Espíritu Santo está también involucrado en la intercesión. Romanos 8:26, 27. La oración se puede comparar con la respiración. Cuando un ser nace, empieza a respirar y respirar durante toda su vida, señal de que está vivo. En el mundo espiritual, la oración equivale a respirar y es una señal de vida espiritual. En el mundo natural, la respiración es mucho más que mantenernos vivos. Respiramos de 5 a 6 litros de aire por minuto. Los pulmones tienen capacidad hasta para 3 litros, de aire. Cada día respiramos unas 26,000 veces, unos 14,000 litros de aire. Debemos respirar por la nariz y desde el estómago, porque de ese modo el aire recorre más distancia y llega caliente a los pulmones y así no nos resfriamos tan fácilmente. Pero cuando estamos distraídos o con estrés, cuando nos movemos muy rápido, tendremos a respirar con el pecho. Debemos hacer entre 4 a 6 respiraciones por minuto. Pero la máxima 16 a 20 respiraciones por minuto. Los expertos dicen que deberíamos recibir el 99% de la energía de nuestra respiración, pero aseguran que la mayoría de nosotros solo accedemos al 10 o 20% de esa energía. Aunque la mayoría no nos dedicamos al atletismo, los deportes, que es cuando la respiración es medular y donde se debe aprender a respirar para obtener toda la energía de ella. Sin embargo, en la vida espiritual debemos aprender el nivel intermedio de la oración, que es buscar lo que agrada a Dios en adoración, para obtener poder espiritual de ella. En cuanto a la intercesión, se puede equiparar a la profesión de un médico, a lo que la gran mayoría no nos dedicaremos, pues la misión del médico no solo es curar enfermedades, sino perseverar la vida de las personas y auxiliarlas cuando están en peligro de muerte. Espiritualmente hablando, ese es el más alto llamado que tenemos: interceder a favor de aquellos que no conocen a Dios y que están muertos espiritualmente y en peligro de condenación eterna. Significado de intercesión: que busca el bien de otro, interviniendo en su favor para conseguirle un perdón, salvación, etcétera. Un sinónimo de interceder es rogar a Dios por otros para ayudar o salvarlos. Encontramos algunos ejemplos de las Escrituras: la intercesión de Abraham por Sodoma, las intercesiones de Moisés buscando el perdón para una nación rebelde y muchos ejemplos, ¿no? Como los de Samuel, Daniel, Esdras y Nehemías orando por la restauración de su pueblo. En el Nuevo Testamento nos encontramos con el gran intercesor, Cristo. Interceder básicamente significa encontrarse con alguien a favor de otro. Se refiere a la intercesión de Cristo en favor de sus santos, mientras se hallan en su estado presente, para llevarlos a ser semejantes a Él y también para levantarlos por encima de sus pruebas y cuidarlos a cumplir su propósito en la vida, convirtiéndose en intercesores junto con Jesús y en instrumentos suyos para que Él, por medio de ellos, sigue alcanzando, sirviendo y salvando a los perdidos. La intercesión parecen mucho y se ejercitan de la misma manera. Diferencias esenciales: la intercesión tiene que ver principalmente de los que no conocen a Cristo, de los que no son salvos. Si le pedimos a Dios para que una persona se salve viniendo al conocimiento de la verdad, entonces estamos intercediendo por esa persona. Si le pedimos a Dios que prospere a esa persona o le provea de un trabajo o restaure su matrimonio, por ejemplo, estamos pidiendo
La segunda diferencia es que pedimos por personas que conocemos y de quienes podemos saber si Dios ya respondió o no. Mientras que en la intercesión pedimos por personas que no conocemos y no podemos saber si hay respuesta o no, porque la intercesión se incluye en todos los países, todas las personas, grupos, razas, lenguas, etcétera. Debemos entonces interceder. ¿Cómo? Con dos cosas: por los perdidos para que conozcan a Cristo, por los recién nacidos en Cristo para que se conviertan a Cristo, por los convertidos para que se vuelvan discípulos y por los discípulos para que se vuelvan ministros y usen sus dones y talentos para servir a Dios, a la iglesia y a los necesitados, por los ministerios para que se ministren su misión en el mundo y lleven el evangelio a todo lugar por el resto de sus vidas. Recuerdo que, como les había comentado la clase pasada, que cuando yo me convertí a Cristo a los 17 años, yo empecé a orar y a orar y empecé a orar. Al principio, yo nada más pasaba horas pidiéndole a Dios por mi familia y por mí, y luego regresaba a lo mismo. Y luego, después de meses, dije, tengo que añadir, algo falta, ¿no? Y leyendo los evangelios dije, tengo que orar. Miren, me fui a la papelería y compré todo el mapamundi, ¿no? Todos, Centroamérica, Asia, todos. Y lo subrayé y empecé uno por uno a orar. Miren, se me vino a la mente ahorita cuando estaba platicando esto, ya se me había olvidado. Oraba yo por cada país, pasaban horas y volvía a regresar al mismo país, otra vez, para que yo cumpliera 7, 8, 9 horas que yo oraba. Pero yo empecé a orar así y créanme lo que algo sorprendente pasó en mi vida. Recuerdo que cuando yo oraba, miren, Dios me traía a imagen personas que no conocía, de otro mundo. Yo recuerdo una escena que yo estaba orando y estaba pidiéndole por países y vi a una familia. No había piso, era como tierra. Hincados, habían 2 niños y su papá y un bebé agarrados en círculo clamando a Dios. Yo lo vi y yo dije, ¿quién es esta familia? Y empecé a orar por ellos. Yo nunca supe quiénes fueron, pero se veía que alrededor de ellos había muchos estragos, había como persecución y ellos oraban, clamando a Dios, los niños y ellos. Lo recuerdo muy bien y no fue la única vez que me sucedió. Fueron muchas veces que Dios me mostraba personas que estaban en una situación de muerte y yo oraba por ellos y nunca los conocí. Esto es lo que significa llamen. Ustedes y yo, cuando nos dispongamos a orar y pedirle a Dios y bendecir su nombre y llamar, vamos a ver cosas sorprendentes, que Dios me trasladaba a lugares recónditos donde yo no conocía. Y esto yo nunca lo había dicho, se me había olvidado. Y ahorita Dios me trasladaba a hogares, familias, personas que yo no conocía y sabía que eran lugares muy lejos, y le pedía a Dios y se me iba la imagen y seguía orando por países y me traía otra imagen nuevamente y oraba por esa persona, por esas personas y otra vez, y era muy seguido que me lo traía a memoria. Debemos de llamar, debemos de ser ministros, que descubramos esa misión para que nosotros podamos llevar y ser intercesores a través de nuestras oraciones, de nuestros ruegos, de nuestras súplicas, para que los demás, para aquellos que no conocen a Cristo, para los que conocen y para nuestros hermanos. Impresionante, ¿verdad? Pues es una de las bendiciones de obedecer lo que Jesucristo mandó, y es para todos.
76, acabamos de ver la 75ª cosa. Esta es la 76ª cosa que Jesús mandó guardar. La diapositiva dice 75, pero es la 76ª cosa que Jesús mandó guardar, y es lo que se conoce como la regla de oro. Como quieren que hagan con ustedes. Eso está en Mateo 7:2. Jesús dijo: así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Claramente la expresión así que indica que hay una relación entre la regla de oro, que es como se conoce Mateo 7:12, y los versículos anteriores, donde Cristo asegura que si pedimos ayuda a Dios, la recibiremos. Dios quiere ayudarnos. Dios siempre quiere ayudarnos, como dice Mateo 7:8. Todo aquel que pide, recibe, y el que busca, llama, y el que llama, se le abrirá. Además, en Santiago 1:17 leemos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero, ¿afectan nuestras acciones la manera en que Dios responde nuestras oraciones? La respuesta es sí. Muchas escrituras revelan que nuestra forma de vida, específicamente nuestro trato hacia los demás, determina la manera en que Dios nos trata a nosotros. Nuestra decisión de aplicar o no la regla de oro tendrá un impacto directo en la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Pablo tendrá un impacto directo en la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Pablo decidió seguir adelante de todas maneras, sabiendo que Dios sí estaba, sabiendo que sí estaba haciendo su voluntad con él, que Dios sí estaba haciendo su voluntad con él. La regla de oro es una regla general de comportamiento que está basada en tratar a los demás como nos gustaría que nos tratasen. Esta enseñanza de Cristo también está presente en una de las leyes del Antiguo Testamento. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Eterno, dice Levíticos 19:18. Dios es el mismo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Aplicar o no la regla de oro tiene un impacto directo en cómo Dios responde nuestras oraciones. En otras palabras, Dios espera ciertas cosas en nuestro trato hacia los demás si queremos recibir bendiciones de su parte. Una vez más, vemos que nuestro trato hacia los demás determina la manera en que Dios nos tratará a nosotros, incluyendo su generosidad para bendecirnos. En el mundo moderno, la filosofía de muchas personas consiste en poner su felicidad primero. Primero toman lo que quieren y necesitan, y luego, si les sobra, se preocupan por los demás. Pero volvamos a Mateo 7:12. Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Otra vez, así que implica que la regla de oro es esencial para obtener las promesas que Dios nos hace en los versículos 7-11 sobre pedir, buscar y llamar. Así que, por lo tanto, ¿qué camino seguiremos? ¿Cómo queremos que Dios nos responda cuando pedimos, buscamos y llamamos? Nunca se nos olvide, recordemos siempre que nuestro trato hacia los demás determinará la manera en cómo Dios nos trata a nosotros. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: porque si ustedes no perdonan a su hermano sus ofensas, tampoco mi Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas? Qué fuerte, ¿no? Esa es una de las declaraciones más fuertes de la Biblia. Si yo no perdono a mi prójimo, Dios no me perdonará a mí. Aun cuando ya hemos sido perdonados por la sangre de Cristo,
ese perdón tiene unos beneficios que yo no puedo acceder a ellos si yo no trato de la misma manera a mi semejante. Es como si de pronto tú tienes una herencia en el banco, acreditas eso y te dicen, sí, aquí está todo el dinero, y pues dices, wow, qué padre, y pues vas y te compras un auto y haces un cheque, y el cheque, ¡pum!, pasó, y no, hombre, sales de la agencia con tu auto. Pero de pronto hay alguna fiscalización o algo pasa, y vas y das otro cheque para, no sé, comprar algo más, y te dicen su cheque no es válido, su tarjeta la rechaza, y tú vas al banco, oiga, fíjese que pues yo aquí tengo pues 10 millones de pesos y apenas me he gastado pues 300,000 en un auto, y pues quise hacer una compra y me dicen que no, que, que está bloqueado, que no puedo acceder a eso. Sí, efectivamente, usted aquí tiene los 9,700,000. Sin embargo, hay un protocolo en el banco, y pues se están haciendo algunas investigaciones, y pues va usted a tener que irse a juicio porque alguien más está reclamando ese dinero, y en lo que aseguramos eso, su cuenta va a estar bloqueada. Algo parecido así. El dinero es suyo y obviamente no, pero es que yo soy el legítimo. Claro, usted es el legítimo dueño, pero mientras no se aclare esto, mientras no se arregle esto, pues usted no puede acceder a sus fondos, y entonces congelan la cuenta hasta que se aclaren las cosas. Algo parecido pasa en el cielo. Dios ya nos perdonó, tenemos una cuenta con fondos ilimitados, pero de pronto nos vemos estorbados, nos vemos limitados. ¿Por qué? Porque nuestra conducta no está siendo igual a la de Cristo. Estamos recibiendo de Dios, pero no estamos dando, no estamos haciendo con otros como Dios hace con nosotros, y entonces Dios nos bloquea nuestra cuenta celestial. Claramente lo dice el Espíritu Santo por medio de Pedro, ¿no? Vosotros, maridos, también andad sabiamente para con vuestras esposas, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué impresionante, ¿no? O sea, cómo yo trato a mi esposa es cómo repercute o cómo afecta lo que yo le pido a Dios. Yo nunca había visto esto así hasta que estudié esta regla de oro en su contexto, porque pareciera como una, pues, como una fórmula, ¿no? Pues yo quiero que me traten bien, pues yo los trato bien. Yo quiero que me pongan atención, pues yo pongo atención. Yo quiero que me consideren, pues yo considero, ¿no? Es como muy centrado en uno mismo, ¿no? Pero cuando lo tomas en contexto y notas esa palabrita, así que, o sea, por lo tanto, entonces te das cuenta que más que una cuestión individual y personal, tiene que ver con las personas con las que tratamos, con la esposa, con los hijos, con los hermanos, con los vecinos. O sea, de la manera en como yo soy con ellos, Dios va a ser conmigo. Entonces nos conviene obedecer a Cristo, nos conviene dejar el egoísmo, nos conviene de verdad perdonar como Dios nos ha perdonado, ser misericordiosos como Dios ha sido misericordioso, ser benignos con otros como Dios ha sido pues benignos con nosotros, no juzgar así como Dios no nos ha juzgado, ser generosos, ser pues dadivosos, ser pues tolerantes, pacientes, porque en esa medida se asegura la respuesta a nuestras oraciones. Hemos terminado pues por hoy esta serie de mandamientos del 69 al 76, de todas las cosas que Jesús mandó guardar a eh, a sus discípulos, y qué maravilloso es entenderlo, ¿verdad?
entenderlo y ponerlo en práctica. No demos lo santo a los perros, no echemos nuestras perlas delante de los cerdos. Pidamos, busquemos, llamemos. Así que todas las cosas que queramos que los hombres hagan con nosotros, así también hagamos nosotros con ellos. No es algo opcional, no es algo que dices, pues yo no quiero que me traten bien, porque hay gente que son como Grinch, ¿verdad? No, pues a mí no me importa que me hablen ni que me visiten, yo quiero estar solo, son como medio ermitaños y no les preocupa el mundo y no se preocupan por nadie. Y Dios dice, hey, no es como tú pienses, no es como tú definas esto, es como yo lo definí. Entonces tiene que ver con nuestro trato, principalmente, como les digo, hacia la esposa, hacia los hijos, hacia los que tenemos más cerca. Y esto nos lleva a, entonces, quiero de verdad que Dios responda a lo que le estoy pidiendo, quiero que Dios me dé lo que estoy clamando, entonces voy a tratar de ser más amable, más comprensivo, más paciente, más amoroso, más cariñoso con los que tengo cerca. Y eso ya cambia la perspectiva y cambia totalmente el sentido de todos estos mandamientos. ¿Cómo quisiera yo que reaccionen mis hermanos en Cristo si yo caigo, si yo fallo? Pues a nadie nos gusta que nos juzguen, a nadie nos gusta. Entonces, haz exactamente lo mismo, hagamos exactamente lo mismo. Vamos entonces a orar y a darle gracias a Dios por este tiempo tan maravilloso. Padre, te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias por ser tan benigno, tan misericordioso, tan paciente, tan perdonador para con nosotros. Que podamos aplicar esa gracia que recibimos de ti, podamos aplicarla para con todos los que nos rodean, que puedan ver la gracia tuya en nosotros, tal y como el Espíritu Santo reveló, que la ley de Moisés, que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y nosotros, dice el apóstol Juan, vimos su gloria y gracia sobre gracia. Que eso pueda ver la gente en nosotros, así como cuando Bernabé fue a Antioquía y dice que vio la gracia de Dios en ellos, que así la gente vea en nosotros tu gracia, Señor, porque tal y como tú nos tratas, tratemos a otros, que fue el nuevo mandamiento que dio en su último día sobre la tierra, mientras antes de ir a la cruz, que dijo, ámense unos a otros como yo los he amado, así también ámense unos a otros, tal y como tú nos amaste, sin condiciones, tal y como somos, incondicionalmente, que ese mismo amor podamos tener los unos para con los otros. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas, Padre. Amén.